Ahí ingresa el doctor Mauricio Vela. Contanos un poco a la gente que no te conoce si querés presentarte y arrancamos, ¿te parece? Dale. Yo tengo una formación de medicina de familia desde la internación. Medicina familiar con un abordaje internista, duro. Y después, a partir de hace un par de años, fui investigando otro tipo de abordajes de las patologías crónicas. Trabajé mucho con medicina tropical, en epidemiología, estudié salud pública, sistemas y servicios de salud, y después, bueno, entré en el mundo de la nutrición funcional, inmunonutrición. A partir del año 2015, 2014, entré muy de lleno al estudio de la microbiota intestinal, vengo desde esa época, y desde el eje intestino-cerebro. Y bueno, y a partir de todo esto, romper el paradigma en el cual fui formado, porque no le encontraba como una, una respuesta a las patologías crónicas y tenía que tratar de buscar una forma, un abordaje más sistémico. A partir de eso, bueno, fui buscando, porque no hay nada armado, fui equivocándome mucho, porque en realidad tenía que tener otro tipo de abordaje, había que los pacientes con patologías principalmente autoinmunes, neurodegenerativas, neurológicas, siempre estaban dando vueltas, digestivas, y me aboqué mucho a la parte digestiva, a investigar, a ir con personas que habían roto el paradigma y que se habían animado a diferentes cambios. Y bueno, fue una búsqueda personal, porque en realidad a partir de eso fui haciendo como, un, como una caja de herramientas. Una caja de herramientas desde la terapia, desde la clínica, y desde también replanteándome las formas en que trabajamos la clínica, las formas en que abordamos, desde la forma mecanicista. Y bueno, y también me acerqué mucho a diferentes herramientas desde la pedagogía, para poder trabajar formas en que nosotros tomamos decisiones. Eh, Porque a partir de eso también cambiamos, tomamos conductas. Y bueno, fue esa búsqueda que en estos últimos años, eh, y todavía tiene principio pero no tiene fin, porque soy bastante curioso, me pregunto mucho, y eso me parece que es parte del conocimiento, que el conocimiento es dinámico. Me parece genial. Cuando vos hablabas que te encargabas un poquito de la parte digestiva, ¿te estás refiriendo a la microbiota? Bueno, los que me conocen saben que yo desde el 2014, 2015 fue uno de los primeros artículos que salieron a lo mejor en algunos diarios, los escribí yo. Eh, Cuando no había nada. O sea, había, pero era muy. Ahora hay un boom. Si vos Ah, buscás ah, hay un boom. intestino permeable, fui muy criticado por escribir un artículo en el año 2015 eh, sobre intestino permeable, creo que lo escribí en el diario Clarín. Si vos googleás, está. Y muchos colegas que eso no existía, que eso no existía. Y la verdad que, bueno, más allá de eso, nadie tiene la verdad, sino nosotros tratamos de hacer ciencia y utilizamos herramientas. Yo solamente estamos tratando de buscar respuestas. Me dediqué mucho al intestino y me sigo dedicando porque en realidad ahora estoy tratando de ver cómo funciona con el cerebro y cómo funciona con el sistema nervioso autónomo, que eso es lo que y con las emociones. Entonces, ese es el desafío que tengo actualmente, porque no es una cuestión en la microbiota por acá, le damos esto, no. Hay todo un sistema de relaciones y aparte con el entorno. No es una cuestión, a veces muchas cosas empaquetamos teorías y cosas y las queremos meter en un contexto que es bastante dinámico y donde somos seres individuales, colectivos, estamos en un ecosistema y eso tenemos que aprender a interpretar o por lo menos ese tipo de interrelaciones a través de nuestras emociones, cómo reacciona nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema de alerta, cómo fuimos, de dónde venimos,
de dónde venimos, porque también tiene que ver nuestra historia, lo que es la epigenética, y cómo impacta. Entonces, a partir de eso, uno puede tener como un panorama un poco más amplio de ciertas patologías que son nuevas y complejas en un contexto que ha cambiado muy rápido. Y hay muchas personas que saben mucho en el país y muy respetuosas, pero nosotros muchas veces cuando hablamos de microbiota también tenemos que hablar del eje intestino-cerebro, que no he venido a hablar de eso, pero muchas veces cuando yo hablo, veo que se habla de la microbiota y que me parece correcto, pero hay un norte, que es el intestino delgado. Y muchas veces queremos solucionar un problema de microbiota cuando en realidad la microbiota, el 80% está en el colon, y hay un intestino delgado, donde hay una barrera intestinal, donde hay un sistema entérico, que tiene que ser solucionado a veces primero, para que podamos tomar intervención en la microbiota. No significa que no se puedan hacer simultáneo, pero hay cosas que todavía no sabemos. Hay una conexión eferente hacia arriba, que en realidad es el sistema nervioso autónomo, que muchas veces se cree que el sistema nervioso autónomo, pero es eferente. Hay vías eferentes, pero el sistema nervioso autónomo principalmente es eferente. Entonces, todo eso está relacionado con el sistema emocional, nuestro sistema inmunológico se relaciona con las emociones, y tiene que ver con el entorno, cómo reaccionamos. Hay mucha información en las tripas, pero también hay mucha información en nuestros ojos. Nuestros ojos son órganos que están subestimados. Es como un sensor del nervio vago, el nervio óptico, y da mucha información. Imagínate, si vos has estado en una guerra o en un episodio de violencia o hay miedo, el nervio óptico es el que manda información y muchas veces está subestimado. Entonces hay que trabajar con eso, porque es el que sensa, el que da información, el que dice acá esto hay peligro. Y entonces muchas veces cuando está desorganizado esto, da información en un contexto porque está desajustado ese mecanismo que nos ha permitido sobrevivir. Entonces, bueno, todos estos sistemas a mí me han interesado mucho, lo sigo buscando, sigo investigando y estoy abierto al cambio, porque gran parte de mi formación ha sido desaprender cosas. He desaprendido un montón de cosas y he aprendido a ser flexible, y me parece que eso nos va a permitir mejorar la clínica, ser flexibles. Sí, me detengo un segundo para ver acá algunas preguntitas. Le aviso a la gente de YouTube, estamos acá en Instagram y en YouTube simultáneamente. No sé si lo están, a mí me están escuchando, quiero saber si lo están escuchando al doctor y si tienen alguna pregunta me la escriben. Acá en Instagram lo que estoy viendo, vos antes decías la relación cerebro-intestino, bueno, que ya esto ya se está hablando muchísimo en este momento, como vos decías, y acá decían que el cuerpo astral tiene conexión directa con el intestino, eso es correcto, esto acá hablamos de la medicina no lo sé. energética, sí. No lo sé. Pero bueno, antes de centrarnos en todo lo que es la medicina cuántica, que ahora podemos hablar de esta máquina o de esto que íbamos a hablar de las frecuencias, acá decían la unidad de los sistemas como parte de un sistema mayor, la fractalidad. Acá dice, nuestros ojos portan toda la información. ¿Está relacionado lo que decís con la ideología? Preguntan. No conozco el tema de la ideología. Lo que sí que el nervio óptico, yo escribí mucho tiempo, si vos después buscás, o sea, escribí mucho sobre la melatonina hace un par de años, y cada vez le encuentro más relación a todo. No solamente la melatonina producida a nivel del sistema nervioso, sino la melatonina producida en nuestras células. Todas las células producen melatonina. Y la melatonina es fundamental para la vida. Y no solamente un regulador del ritmo circadiano, sino tiene que ver con la inmunidad. Y es un potente antioxidante. Entonces, los ojos, primero que entra la luz, que es fundamental. Y vos mismo, la luz es fundamental para la vida.
Entonces, bueno, pero también el nervio óptico tiene una comunicación con nuestro sistema inmunológico a través del nervio vago. Entonces, hay una relación y tranquilamente en otro momento podemos hablar solamente del nervio vago porque es para hablarlo. Una charla solamente del nervio vago y su relación con todos los sistemas y las emociones. Pero los ojos es como el sensor del nervio vago. Mauricio, ¿querés contarnos un poco el tema este de las frecuencias? Bueno, yo te agradezco mucho porque es la primera vez que voy a hablar de esto. He hecho muchos vivos, pero más que todo de inmunonutrición, de medicina funcional, y es la primera vez que voy a hablar y ya es el momento. Más allá, hace 4 años aproximadamente, a partir de conocer a algunos terapeutas, un terapeuta que hacía aminoneurofrecuencia, que vivía en el extranjero, y empezar a investigar esto, no había nada, y empecé a estudiarlo y a ver, porque soy bastante escéptico de muchas cosas y las pruebo. No necesito un estudio a veces, y sino que trato de buscar a personas que han roto paradigmas, que investigan, que se animan a romper moldes. Y bueno, empecé a estudiar esta terapia que tiene muy pocos años, tiene aproximadamente unos 8 años. ¿Y en qué se basa esta terapia? Que si bien yo hago muchas terapias, esta terapia me parece fabulosa. Fabulosa porque es tan innovadora y yo he tenido tantos resultados y porque sigo aprendiendo. Porque no es como una máquina que, bueno, tengo esto y tengo tal cosa. No, hay que saber mucho de clínica, mucho. Porque a partir de lo uno puede empezar a jugar con las frecuencias. ¿Y en qué consiste la terapia? La terapia es una terapia que la inventa Michael Hoff, que es un neurofisiólogo sueco. Él midió frecuencias junto a otros científicos durante años de todo el cuerpo, de todo el organismo, de todo, que ya estaban medidas, pero las certificaron. Lo que llegaron a la conclusión de que todas las frecuencias del organismo tienen que ver con frecuencias neuronales. ¿Tá? Entonces, ¿qué significa? Que el cerebro, más allá, es como el que prioriza recursos, distribuye recursos, es el centro de la comunicación de todo. Entonces, lo que se ve es que si se pierde lo que se denomina oscilación, que es la frecuencia neuronal, tenemos millones y millones de neuronas que dan frecuencias y que van a cada lugar a generar mecanismos homeostáticos de reparación, de distribución de recursos. Cuando se pierde esa oscilación, ese mecanismo oscilatorio, que generalmente producido por la inflamación crónica de bajo grado, que ellos ya hablaban hace tiempo, que es donde el sistema inmunológico está trabajando continuamente, y cuando hay mucha cantidad de radicales libres, ese tipo de comunicación se pierde. Entonces, lo que se descubre es que a partir de un material, es que cómo se puede llegar a producir y a que el cerebro copie frecuencia y mande recursos a diferentes lugares. Entonces, se utiliza un material que hace más de 20, 25 años lo tiene la NASA, que tiene más o menos 24, 25% entre 24 y 28%, creo, que es más o menos de carbono, es un material carbonizado, que lo que permite es que al cargar una frecuencia determinada, esa frecuencia se puede emitir a través del contacto del calor durante 72 horas. ¿Está? Porque generalmente lo que pasa es que una frecuencia va y se puede eliminar toda de golpe. Entonces, esa frecuencia es copiada por el cerebro. Al principio la trata de rechazar el sistema inmunológico cerebral, pero después el cerebro copia esa frecuencia y la replica. Entonces, si nosotros tenemos la capacidad de saber dónde hay dolor, donde se perdió esa comunicación, el cerebro va a mandar recursos para poder reparar si nosotros le mandamos la frecuencia adecuada. Y eso es un mundo en el cual no tiene
para mí tiene principio pero no tiene fin, porque a partir de tener más o menos 300 pacientes que habré visto, y de entrenado, porque entrené en la clínica donde está Michael Hoff, yo tengo bueno, acá ponen Tesla, obviamente, es la base de Sí, Tesla, es totalmente. la base de Tesla. Entonces, a partir de eso, tuve que hacer una base muy grande en traumatología. ¿Por qué? Porque la primera formación, si bien yo ya soy terapeuta holístico, que eso es lo más importante cuando la terapia se empieza a relacionar con las patologías, pero antes de entrar al holístico, tuve que hacer una formación muy dura en traumatología y fisioterapia. ¿Por qué? Ajá, Porque tuve que aprender a palpar, que nosotros como médicos, a hacer otro tipo de examen físico, porque esta terapia funciona muy bien en las lesiones. En las lesiones deportivas, en las lesiones traumatológicas, en musculares, en la reparación. Y a partir de eso, aprendí bastante, o sea, que yo no lo tengo, otros fisioterapeutas tienen esas herramientas. Pero tuve que tratar de entrenarme en cosas que no las tenía claras, ¿me entendés? O sea, cómo palpar una rodilla, cómo hacer otro tipo de examen físico, que es un examen físico de Michael, que es un examen físico que tus dedos son como si fueran sensores, cómo seguir un nervio, cómo seguir una ruta nerviosa, y bueno, que muchos terapeutas lo tienen, y eso me ayudó a entender otra fisiología del dolor, otra patología, y aparte, cuando lo pude aplicar, porque en realidad el cerebro funciona como las capas de una cebolla, eh, podemos tener discos de dolor, podemos trabajar en sectores porque hacemos un polo positivo y uno negativo, y a partir de eso podemos tener frecuencias, cientos de frecuencias de dolor. Pero lo más importante es que las frecuencias de dolor se pueden aplicar con frecuencias, por ejemplo, hay de antioxidantes, de glutatión, de melatonina, de carnosina, que la carnosina, si te pones a pensar, la carnosina es un antioxidante que generalmente no se absorbe. Se da y es muy poco absorbible desde el oral. Entonces, al tenerlo como frecuencia, que el cerebro lo copia y lo produce instantáneo, nosotros reparamos mucho lesiones, el intestino con carnosina, el sistema nervioso, sacamos ácido láctico. Entonces, cuando uno empieza a entender, porque la clínica de lo que puede hacer con esto no tiene fin, porque en realidad va reparando. Y las frecuencias funcionan a través del agua. ¿Mm? O sea, que las frecuencias de aminoneurofrecuencias, si nosotros tenemos un cuerpo deshidratado, es muy difícil que se transmita. Entonces, cuando nosotros hacemos la terapia que dura 72 horas, y después seguramente hay que reevaluar, porque si hay inflamación crónica de bajo grado y tenemos que buscar el foco, hay que ver dónde a lo mejor necesitamos frecuencias más potentes, reevaluar el tratamiento, profundizarlo, que tiene que tomar bastante líquido. Le hice una propuesta a él, porque yo tenía experiencia con Alejandra, con el agua de mar y con todos los pacientes. Le digo, ¿qué te parece si nosotros a los pacientes le damos agua de mar? Me dice, ¿qué es eso? No, ¿qué agua de mar? Mirá, le digo, un agua que la llevamos a isotónica, pero ¿qué es lo que tiene? Electrolitos. Bueno, me dice, probalo. Y la recuperación fue mucho mayor, porque en bueno, realidad, ¿qué eh, pasa? eh, Hay conductividad eléctrica mucho mayor, la generación de la ondulación que se produce, la recuperación. Entonces, muchas veces, si está acostumbrado, si ya está adaptado con el agua de mar, yo hago la terapia con agua de mar, la combino y el paciente mejora. ¿Por qué? Porque si el paciente no tiene agua, produce un efecto de detox, porque hay tanta remoción de inflamación, de radicales libres, que el paciente puede tener un efecto de detox, de cansancio, sudoración. Cuando se toma agua eso no sucede. La potencia, vos imagínate que nosotros llegamos de 7 a 65 Hz, que a veces las células funcionan a esa frecuencia,
hasta 500 gigahertz. Cuando gigahertz son explosiones neuronales que en realidad necesitan frecuencia cuando hay un dolor muy intenso, cuando hay un dolor oncológico, cuando hay un dolor, se necesitan frecuencias muy, muy elevadas. Pero el cerebro no puede tomar frecuencias elevadas de entrada. O sea, el cerebro primero tiene que, es como la escapa de una cebolla, ir primero con frecuencias bajas hacia frecuencias más elevadas. Y eso, cuando hay una comunicación entre las neuronas y el sistema glial, que el sistema glial es un sistema de soporte que tiene el cerebro, que cada vez se le encuentran más funciones. Por ejemplo, el sistema glial es parte del sistema inmunológico. El sistema glial, hace poco se descubrió el sistema gliolinfático. Es un sistema linfático que tenemos en el sistema nervioso y que generalmente ese sistema funciona cuando estamos en una fase 4 del sueño. Cuando estamos en una fase 4 del sueño hay mejor conductividad y reparación. Nuestro sistema nervioso para y nuestro sistema inmunológico trabaja reparando. Reparando es el mecanismo de la autofagia. Repara. ¿Qué pasa cuando esa conductividad no está? ¿Qué pasa cuando hay inflamación de bajo grado? ¿Qué pasa cuando no hay un buen sueño? No se produce la reparación. Por eso es tan importante la comunicación. Es igual, el sistema inmunológico por acá. No, el sistema inmunológico con el cerebro y el sistema linfático. Funcionan como... El sistema linfático es un sistema que está subestimado. Hasta desde la medicina funcional, porque en realidad cuando uno estudia, bueno, el sistema linfático, no. El sistema linfático, si nosotros tenemos un sistema linfático que no está óptimo, generalmente nuestro sistema inmunológico tampoco, porque tiene más de 600 ganglios, le da soporte al sistema cardiovascular, más o menos 3 litros por noche. Si no dormimos, el sistema cardiovascular, y no hay un buen sueño, el sistema cardiovascular se sobrecarga. Entonces, aumenta la presión arterial, porque el sistema linfático, ¿y por qué el sistema linfático? Y porque hay estrés, inflamación de bajo grado, cortisol alto durante años. Entonces hay que hacer un examen clínico muy minucioso porque tenemos que palpar ganglios detrás. ¿Dónde empieza la inflamación principalmente en un organismo? En la primera cervical. En la primera cervical es donde empieza la inflamación principalmente. La mayor, la tensión, porque es un mecanismo fisiológico que nos ha permitido sobrevivir. La tensión, el miedo, pero esta cervical, ahí empieza la inflamación, la mayoría de las veces. Todo este sistema, tenemos ganglios linfáticos en las axilas, tenemos ganglios linfáticos en el cuarto espacio intercostal, donde desemboca, tenemos ganglios linfáticos en el pubis, en el abdomen, tenemos ganglios linfáticos detrás de las rodillas. Imagínate si nosotros mejoramos eso, cómo mejora el organismo. Y esto es sumamente importante porque muchas veces decimos, bueno, el sistema cardiovascular por acá, el sistema inmunológico por acá. No. Y muchas veces, vos fíjate, algo que no está muy estudiado, es el efecto que tiene de mejorar el sistema cardiovascular y el dolor. Nosotros, por ejemplo, lo que hacíamos era ponerle un saturómetro a una persona que tenía dolor o que no tenía dolor, porque muchas veces el dolor, vos estás con inflamación crónica 10 años antes. Vos tenés inflamación, por eso es tan importante el examen físico, porque muchas veces si no tiene dolor, pero cuando lo tocás, hay inflamación invisible, y eso pasan 10 años hasta que haya rotura, haya lesión. Y nosotros poníamos un saturómetro, y el paciente durante el día, y medíamos la TA, saturaba 94, 95, una saturación baja. Cuando al paciente le poníamos óxido nítrico, le mejorábamos el sistema cardiovascular con frecuencia, en 15 minutos el paciente saturaba 98, 99, y generalmente el dolor desaparecía.
Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Que es fundamental el sistema cardiovascular, la optimización, ¿sí? Porque muchas veces hay falta de flujo por el proceso inflamatorio. El cerebro se lleva todos los recursos energéticos. El cerebro prácticamente se ocupa el 20% de nuestros recursos energéticos en un ambiente óptimo. Pero si estamos con miedo, ansiedad, inflamación crónica de bajo grado, el cerebro se lleva toda la energía. Y el sistema inmunológico no te digo nada. Entonces, es muy importante quién se lleva, porque es una lucha energética es. Totalmente. ¿Sabes qué? Me quedé pensando lo que hablabas recién de la primera cervical, porque desde ese punto de vista uno podría decir, es importantísimo, digamos, la terapia de masaje, porque si uno se hace un masaje Sí, y sí me parece le... que, por ejemplo, una terapia manual, por eso tiene tanto que ver la terapia manual, porque hay la terapia manual, la primera cervical, porque a ver, cuando hay tensión, lo que pasa es que el problema que tenemos los médicos es que no tocamos a los pacientes. Claro. Es así, Y menos ahora que por Zoom. obviamente, pero si nosotros hacemos un muy buen examen físico detrás de la cervical, en los nervios cervicales, palpamos el nervio vago, palpamos superficiales, tratamos de subestimar acá si hay dolor, seguimos el recorrido del nervio óptico, tocamos los ganglios que están detrás de acá de la mandíbula, tocamos los ganglios que están en la parte intercostal. Nos vamos a sorprender, porque una persona que te dice, no, yo no me duele nada, y cuando lo empezamos a palpar, hay inflamación de bajo grado, inflamación invisible. Y eso, cuando una persona dice, te duele la panza, te duele el abdomen, no. Cuando lo palpamos, grita. La mayoría de los problemas de espalda, de lumbalgia, tienen que ver con el intestino. Entonces, si bien puede haber cuadrado lumbar, puede haber unas mezclas, pero pacientes que se operan, y se operan, y se operan, problema digestivo, linfático, colapsado, eje alterado. Entonces, ¿Sabés qué, Mauricio? Es muy disculpa que te interrumpa, es muy importante lo que está diciendo de palpar, porque vos fijate, y a ver, esto lo voy a decir yo, siempre digo, no me crean lo que digo, pero mirá lo que te voy a decir, es más importante esto que vos estás diciendo que un examen de laboratorio. Andá a agarrar obviamente, a un a ver, médico ayurveda que haga un examen de laboratorio. Los tipos se fijaban en el palpado y ahí veían todo. mira, yo lo hemos hablado con muchos terapeutas y los exámenes complementarios son fundamentales, pero son exámenes complementarios. Y yo, o sea, en este tiempo he avanzado bastante porque no sabía. No sabía. Tuve que aprender, desaprender un montón de cosas y todavía si en realidad las herramientas de muchos fisioterapeutas, de kinesiología aplicada, de palpar, medir las vías nerviosas, de volver a la anatomía, de entender la anatomía, y aparte de entender la anatomía, la fisiología y la química, porque es todo química, la fisiología, la anatomía, de seguir de todo a lo mejor en el hígado, o a lo mejor palpamos, y el problema es el hombro, o al revés, tenemos un problema en el hombro, pero el problema está en el hígado. Entonces, entender que a veces es una rodilla, pero en realidad es una cadera. Entonces, eso es como rompemos y trabajar en lo que se llaman los sistemas, entrar a los sistemas complejos. Y entrar a los sistemas complejos, entender que un ingeniero tiene más capacidad de análisis que un médico a veces, porque Claro. entiende sistémicamente. Nosotros estamos formados desde lo cartesiano, desde el hombre-máquina, fragmentado, y así se generaron los hospitales, se generaron las especialidades, se generaron. Entonces, yo atiendo integralmente, te atiende uno, te atiende el otro. Eso no es atender integralmente. Eso no es atender integralmente. Y mirá, Mauricio, te voy a ir a algo hasta más profundo. Vos fijate un osteópata, cómo te palpa y entrando profundamente en el cuerpo, ¿no? A través
Vos fíjate a través de los dedos cómo El ingresa osteópata, el, profundamente. osteópata, el médico, ¿cuál es el tema? Que tenés que pasar por esta etapa de formación dura de, de fisioterapia, traumatología. Porque una vez que pasás, podemos realmente integrar. Pero bueno, a mí me ha dado muchas satisfacciones, yo te agradezco muchísimo porque es la primera vez que hablo de esto y lo voy a empezar a hablar ahora y lo voy a poner porque, ¿qué pasaba? Lo que no se conoce se niega. Entonces, a mí me preguntaban y tenía que tener muchos resultados. Una vez que yo tuve muchos resultados y me sentí seguro, hablo. ¿Qué es lo que tiene de interesante esto? Que hay cosas que la terapia puede lograr que a veces son prácticamente difíciles de lograr. Por Eso me ejemplo, parece genial. Antes de ir al ejemplo, yo te agradezco muchísimo, Mauricio, que estés dando la primicia en este canal, que es sobre la nueva conciencia y la nueva medicina. Y te quería hacer una pregunta que hay acá en YouTube. Eh, Hola, yo dejé el gluten, lácteos, solo crema y manteca consumo y bajé carbohidratos no procesados, pero sigo muy inflamada del intestino. No sé si querés porque la contestarle. inflamación no es solamente la comida. Claro, totalmente. A ver, es parte, es fundamental, es información, pero también tenemos información del sistema nervioso, cómo masticamos, cómo comemos, qué comemos, lo que piensan que no es solamente dejar, hay que ver, hay que reparar, hay que ver qué nutrientes estamos necesitando, hay que ver si está durmiendo, hay que ver cómo gestiona el estrés, hay que ver si hace caca, hay que ver cómo están, si bajó la inflamación de bajo grado. Y te puedo seguir. No es tan simple que dejo esto y no lo otro, porque si no, se polarizan las cosas y la verdad que hay grises. Muchas veces las redes sociales polarizamos esto Sí. blanco o negro. Y muchas veces las cosas no son así. Ha llevado a que se empaqueten cosas. Entonces, Ahí, somos seres ahí están, únicos. ahí están preguntando si vos estás atendiendo y cómo pueden ubicarte. ¿Querés decirlo en voz alta? Yo estoy en Santa Fe, prácticamente, bueno, dentro de un tiempo voy a empezar a hacer la terapia y atender para el medio privado. Estoy en el norte de Santa Fe y bueno, me ubicarán, pero viste que ahora la forma para esto necesita ser presencial, esta terapia. ¿Mm? Para otras Es, cosas no. ¿Mm? exacto. Yo ahora Pero voy a anotar me acá en parece YouTube. que Esto va a quedar en YouTube y lo voy a anotar a nombre de Mauricio Vela para que puedan contactarlo. ¿Qué diferencia hay con estas máquinas? Por ejemplo, la Metatron, las mira, Kio. no conozco bien. Yo he preguntado, primero que yo puedo correr con la terapia, que me dura 72 horas. O sea que yo puedo decir, bueno, mira, necesito hacer un triatlón, necesito más fuerza, más resistencia, más mayor capacidad pulmonar, energía. Me lo puedo poner. Yo necesito 72 horas, puedo estar con la terapia dando vuelta. Con una máquina es difícil hacer eso. Y aparte, la terapia la hago yo. O sea, si bien yo puedo decir, bueno, mirá, yo hago tal protocolo, te pongo esto, busco esto, hago lo otro. Y no desconozco lo de esta terapia que vos me decís, pero es más que todo lo que Michael nos comentaba y a mí me parece que puedo tener muchos juegos. O sea, porque tenemos más de 300 o 400 discos y de combinaciones. Entonces yo puedo, por ejemplo, decir, bueno, mira, yo quiero regular el hipotálamo. Hasta hace poco no teníamos disco de hipotálamo. Salieron 10 frecuencias de hipotálamo. Es muy difícil. Hipófisis, hipotálamo, suprarrenal, regular, ese eje. Entonces, poner carnosina en el sistema nervioso, poner glutatión y melatonina en diferentes órganos, poner, por ejemplo, progesterona en el sistema nervioso central con un disco, cómo regular el sistema digestivo a través de frecuencias de colon y intestino delgado, cómo regular a través de gran negativas o gran positivas. Entonces, a mí me parece que es fundamental entender la clínica primero, porque vos podés tener todos los discos, pero no tener idea de la clínica y no va a funcionar.
pero para dolor yo es algo que he trabajado con diferentes herramientas para dolor y no he visto nada igual. Bueno, esto que decís es impresionante. También es muy interesante lo que decías antes, que no todo es la nutrición. Hoy está lleno de vivos, de gente hablando de nutrición, de que el cetogénica, que no sé cuánto, que el vegetariano, que no. Totalmente. Señores, la alimentación es una parte del todo, no es todo. Porque, o si no, uno cree que por tal tipo de dieta se va a curar de todo y no es así. Eso hay que tenerlo. Nosotros, a ver, yo trabajo mucho con la nutrición y es más, gran parte de los vivos he hecho de la nutrición. Trabajo mucho con patologías autoinmunes, mucho, y con patologías del sistema nervioso, patologías digestivas, y es como un engranaje, todo, todo es un engranaje. Esto es una terapia que para mí es una herramienta muy poderosa, pero muchas veces utilizo medicina ortomolecular, muchas veces inmunonutrición, muchas veces utilizo una técnica de liberación emocional. Voy a decir, bueno, el paciente necesita una técnica para, bueno, te ahorras, a ver, pacientes que sean, y bueno, eso lo hemos aprendido palpando, la técnica de liberación emocional, porque hay mucha tensión, la emoción. Y yo tengo un sistema de prioridades también. Yo también tengo un sistema de prioridades, porque yo digo, bueno, voy a empezar a trabajar el hígado. No, primero tengo que trabajar las emociones. Segundo, tengo que trabajar el linfático. Tercero, tengo que trabajar el sistema nervioso. Cuarto, tengo que trabajar el vascular. Quinto, ¿por qué? Porque es un sistema de prioridades. Claro. Un sistema de prioridades, porque muchas veces se trabaja la alimentación, que es fundamental. ¿Por qué? Porque hay mucha información en el sistema digestivo. Pero si no trabajamos el sistema emocional, nos entra el agua por todos lados. Entonces, y ahí está también en ver por dónde, cómo, por dónde tengo que trabajar, porque vos podés tener una alimentación, como te dicen, yo como muy sano, muy sano. ¿Qué es comer sano y cómo comer? Se tragan la comida, comen parado, bueno, eso es fundamental lo que vos decís, porque es un engranaje. Y me parece que es como que tenemos que tener un paquete de herramientas, y utilizar herramientas, pero no es una herramienta para todo. Lo que te quería decir con el tema de la terapia, que la terapia funciona con agua, pero es fundamental que no haya azúcar. ¿Mm? Ajá. El azúcar es un gran oxidante, entonces, y produce mucha inflamación. Entonces, gran parte de la terapia tiene que ver con la reducción del azúcar. Y Michael ya lo planteó hace tiempo, que decía, bueno, mirá, agua, disminución del azúcar. Bueno, si esto le ponemos low carb, cetogénica, una dieta de eliminación, dependiendo cada paciente, ejercicio físico, un buen dormir, bueno, todo se potenciará. Ok, ahora te voy a hacer una pregunta clave, porque vos hablas del azúcar. No es lo mismo el azúcar común, como por decirte la miel, o por decirte el azúcar de las frutas. Por No, lo que ejemplo, pasa es que, bueno, hay que ver el contexto. La fruta no es mala, el tema es que ver cómo viene esa persona, porque se hace mucho reduccionismo. O sea, acá tenemos que bajar la insulina. Entonces, el proceso inflamatorio, bajar la inflamación de bajo grado. hay nuevas investigaciones que están mostrando, y esto es muy reciente, el azúcar de las frutas no sube la insulina. No, no, no. Yo la verdad que la fruta es algo que es fundamental. Pero también hay que ver qué proceso, ¿viste? Que se dice, ¿en qué momento? Una persona que está inflamada, que tiene una inflamación de bajo grado, que tiene un SIBO, un sobrecrecimiento bacteriano, seguramente la fruta no la va a tolerar en una primera etapa, porque seguramente tiene intolerancia a la fructosa. Unos dicen, el azúcar es necesaria para procesos biológicos. Otros dicen, se pudre en el intestino la fruta. Bueno, tenés No voy a entrar en aliados a eso la... porque la fruta, a ver, ¿cómo vamos a decir que la fruta es mala? Es fundamental. O sea, lo que estamos tratando y nos vamos a ir de tema. La fruta es fundamental. Sí. El tema es en qué y cómo. O sea, nada más. En una persona que está sumamente inflamada, o sea, una sumamente inflamada con los triglicéridos por las nubes, está comiendo licuados de fruta a la mañana y seguramente los triglicéridos le van a subir. O sea, entonces,
eso tenemos que ver, porque si no, la fruta es mala, no, porque la gente hace blanco-negro, no. La fruta es excelente, puesto en un contexto adecuado, ¿está? Entonces, Bueno, sin, sí, es fundamental. O sin sea, irnos de tema, vos podrías, porque ya nos queda poco, vos podrías especificar básicamente para qué patologías serviría este tipo de terapia de bueno, frecuencias. las patologías más complejas que yo he visto, Parkinson, TEA, autismo, y después intestino permeable, lumbalgias, problemas traumatológicos, prácticamente todos, obviamente, que no haya roturas, pero regeneración, no vamos a cambiar una cirugía, pero muchas veces cirugías de espalda se han evitado, muchísimas, muchísimas, problemas del sistema nervioso central, fatiga crónica, problemas autoinmunes, es fabulosa, fibromialgia. Nombrame alguna porque es tanto lo que puedo hacer, o sea, se puede hacer mucho. Depende, o sea, traumatológico, a ver, imagínate que manguito rotador, artrosis, problemas menstruales, cefalea, migraña, a levantar el Pero, sistema inmunológico, mejorar la capacidad del sistema cardiovascular, porque a veces esto no se puede hacer. ¿Cómo voy a aumentar el óxido nítrico de repente? ¿Mm? Y lo medimos porque hay que medirlo. Sí, mídele a ver claro, cómo le baja la TA y le aumenta la saturación de oxígeno, porque es importante medirlo. No es una cuestión subjetiva, no, hay que medirlo. Entonces, el bueno, paciente, ¡pum! Cientos y cientos de discos que se combinan y se van poniendo en lugares donde yo voy palpando y donde yo voy diciendo. Yo puedo trabajar localmente, generar un efecto local entre un polo positivo y negativo y hacia abajo, porque se va haciendo como una capa, una cebolla y el cerebro lo va captando, porque hay dolor, por ejemplo, el dolor. Hay dolor superficial, mediano, profundo. Vamos trabajando. Eso va a depender de lo que yo palpe y la clínica. ¿Me entendés? No es una máquina que te dice lo que tenés. No, el que te dice que lo tenés es el terapeuta. Para eso es sumamente importante. Linfedema, dice acá, totalmente, porque la segunda opción y priorización es el linfático. El linfático se hace en protocolos de linfático que es muy difícil hacer, porque más allá de saltar del trampolín, que tiene mucha efectividad, tiene muy poco impacto. ¿Cómo voy a trabajar un linfático de la pelvis? ¿Cómo voy a trabajar un linfático de esta zona cervical? ¿Cómo voy a trabajar un linfático de la zona torácica? Es muy difícil y a lo mejor tenemos inflamación de años. Entonces, es muy potente en ese sentido porque al palpar, al trabajar, al entender que el linfático es fundamental para darle, para el sistema inmunológico, para desintoxicar, para, por ejemplo, una persona que está muy inflamada, cuando le trabajamos linfático y hace una adecuación alimentaria, mejora un montón. ¿Mm? Mejora un montón. ¿Mm? eh, Porque, sí. oíme una cosa, acá en YouTube están preguntando, disculpen señores, estamos transmitiendo simultáneamente en YouTube y en Instagram. En YouTube están preguntando sobre los miomas. ¿Funciona para los miomas? Totalmente. El mioma, totalmente, porque principalmente el mioma hay un problema de inflamación de bajo grado. Hay un trastorno entre la progesterona y hay desajuste entre progesterona y estrógenos. Principalmente hay dominancia estrogénica o una baja progesterona. ¿Por qué? Porque puede haber estrés crónico, inflamación de bajo grado. Entonces, bueno, se puede La- trabajar con muchas cosas. Recién preguntaban, ¿los discos son los que vos tenés puestos ahí en la cabeza, ahí Sí, acá, al costado? pero los puedo tener en la panza, los puedo tener en la cervical, en C7. Yo, por ejemplo, poniéndome discos en plexo solar, puedo mejorar el estado de ánimo dependiendo de la frecuencia que yo ponga, porque el plexo solar manda aferencias y eferencias. ¿Tá? Entonces, yo puedo, donde hago la técnica, la práctica de liberación emocional, puedo poner frecuencias ahí, melatonina, puedo poner frecuencias de cannabis, de diferentes endocannabinoides, puedo trabajar el estado de ánimo, puedo poner una Perfecto. frecuencia de dolor ahí que mejora el estado de ánimo, o sea, Ahí funcionan, ahí preguntan si funciona para cáncer con metástasis. mirá,
Es un tema delicado, porque generalmente yo he tratado, no puedo decir que se trata del cáncer, ¿tá? No puedo decir eso. Se puede hacer un soporte muy interesante, porque trabaja sobre, si no hay inflamación de bajo grado, no hay cáncer, ¿tá? Ok, ¿Te entiendo ok. eso? Y Eh, es sumamente importante trabajar el hígado en el cáncer, pero obviamente acá nadie dice que cura esto, sino que mejora, optimiza, le da soporte al sistema inmunológico para que trabaje y repare, y se puede hacer complementario. No podemos decir, porque soy muy respetuoso de las terapias, y decir eso en este contexto es difícil. Entonces, se puede hacer un buen soporte. Déficit de carnosina me puso. No, no sí. sé. La Oíme una cosa, carnosina es Mauricio. fundamental, porque la carnosina tiene que ver con el envejecimiento, y principalmente del sistema nervioso. Sí, Entonces, la carnosina, por ejemplo, ponerlo en el intestino, que yo he trabajado mucho con el intestino, si yo pongo carnosina en el intestino, repara, repara, repara. Para un músculo, repara. Para una herida, repara. Para una lesión, repara. Obviamente, si la combinamos con hormona de crecimiento, más todavía. Pero lo que te quiero decir es que uno puede ir jugando viendo lo que está, porque es fundamental la clínica. Hay que ver, ahora, dice, bueno, tengo un mioma, pero ¿en qué contexto tenés el mioma? Eso totalmente, es lo que hemos perdido. ¿En qué contexto? total y absolutamente. Mauricio, ¿sabés qué? A ver, algún testimonio que hayas visto, una reparación. Vos antes hablabas del autismo, ahí preguntaban del TEA, que bueno, lo mismo, digamos. Y a Mirá, mí me interesa mucho ese tema, a ver si viste algún mirá, caso. principalmente en Parkinson, fabuloso, pero se sigue estudiando esto, porque se van buscando nuevas frecuencias, nuevas relaciones. Vos imaginate que hay miles y miles de interrelaciones neuronales. Entonces, cada vez se va aprendiendo más. En migraña, tenía una chica que, bueno, me gustaría que en algún momento voy a empezar a hacer algunos testimonios, porque tengo muchos, con una migraña crónica, con medicación subcutánea, creo que era sumatriptán, no me acuerdo de la medicación, durante años, que estaba 10 a 15 días todos los meses con migrañas crónicas, más allá de que la migraña con el aparato digestivo, trabajar, pero con las frecuencias es como que reseteamos. Después lo trabajamos con medicina funcional, obviamente. Acá no, artrosis, problemas de cadera, problemas lumbalgias que han estado operados 2 o 3 veces por hernias discales y han sido otra cosa. O sea, pero bueno, acá no podemos firmar un cheque en blanco. Lo más importante es la clínica. La clínica y ser respetuosos y profesionales. De que, bueno, todo tiene límites, pero muchas veces es muy potente la terapia, y si la combinamos con medicina funcional, con alimentación, con meditación, con mindfulness, con un buen dormir. Ahí dicen que funcionó, que mejoró muchísimo la migraña. Se ve que alguien se trató. A ver, bueno, me alegro, me alegro. Tuvieran algunos pacientes que los he tenido como en el anonimato durante tiempo. Este es el punto, la punta del ovillo. Quería tener muchos pacientes, porque si no, viste, y aparte de ser respetuoso, porque soy muy crítico a veces de las terapias, de decir, bueno, mira, esto funciona, esto no funciona. Ok, ahí estaban preguntando, y esto ya para terminar, yo les quiero agradecer muchísimo a la gente que estuvo tanto en Instagram como en YouTube. Estamos transmitiendo en simultáneo. Esto va a quedar, como siempre, en el canal de Lesica Films en YouTube. Y también Por Instagram. preguntaban si en Uruguay también hay No, gente porque, que haga te esto. explico, yo soy el único terapeuta latinoamericano. Vos, o sea, te metés en ANF, terapia ANF, va a salir el mapa del mundo. Está dividido en terapistas del dolor y terapistas holísticos. Yo soy holístico, o sea que está el dolor, ya es como otro nivel. Entonces, se fijan en el mapa de ANF
y va a salir el nombre, el apellido del terapista avalado y dónde está. En América, en Latinoamérica, desde México para abajo, no hay en México tampoco. Hay en Estados Unidos, bueno, en Europa, no, en Rosario no, soy el único. No existe en el país. Hay un solo terapeuta, somos dos. Ya lo vamos a alargar. Y pienso que estaría bueno formar a personas. Porque, bueno, yo soy instructor, entonces pienso que vamos a formar, o se va a formar a personas porque se necesita esta terapia que se multiplique, porque me parece que es muy importante. En Australia sí, en Australia, en Melbourne hay terapeutas, buscalo. Sí, en Australia sí. No son muchos, pero hay, y holísticos en Australia. Funciona muy bien también para la veterinaria, porque Michael trabajó mucho con caballos y con camellos y con animales. Y para deporte es fabuloso. La selección de Jamaica de atletismo utiliza esto. Muchas gracias por la invitación y hablar de esto que no lo había hablado nunca. Te agradezco mucho porque fue como animarme. No, en Perú tampoco. Invítennos a Perú, así vamos. En USA. En Estados Unidos, preguntan. En Estados Unidos Perú. hay varios terapeutas holísticos y muy buenos. Rosario también. Bueno, Mauricio está en Santa Fe, así que ahí lo tenés cerca. Y ahí preguntan cómo consultar, le escriben al Instagram, Mauricio Vela. Gracias al tratamiento, mi hija Rocío fue dejando su medicación psiquiátrica, solo toma para la epilepsia. Bueno, lindo testimonio. Muchas gracias. Bueno, me alegro tener esta primicia. Mauricio, estamos en contacto, volvemos a hacer un vivo. Gracias a todos. En 15 minutos, Psicólogos por la Verdad. Psicólogos por la Verdad en Instagram de Lesica Films para ver qué va a pasar con todo esto de la cuarentena. Bueno, a mí me preocupa mucho el tema de los niños, el impacto psicológico. Gracias, querido. Te agradezco mucho.